Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario virtual en directo. Yo soy Mónica Valla y voy a moderar este seminario en el que hablaremos sobre la monitorización del rendimiento de aplicaciones en Telefónica. Hoy en día nadie duda de la importancia de estas aplicaciones y por ello también es lógico pensar que es importante la experiencia de usuario, tanto clientes como empleados, en cuanto al rendimiento y al impacto final. Por eso es importante disponer de herramientas para esta gestión y monitorización de las aplicaciones y para eso estamos hoy aquí, para hablar, entre otras cosas, de las razones para adoptar herramientas para estas gestiones. Telefónica es una de las compañías que está apostando por la tecnología APM, en concreto por las soluciones de CA Technologies. Y para dar a conocer el proyecto y mostrar cuáles han sido los resultados, estamos con Francisco Barahona. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mónica? Bienvenido. Francisco es responsable del proceso de disponibilidad en Telefónica. Y también estamos con Juan Antonio Romo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Mónica. Que es gestor de proyectos en Telefónica. Antes de pasar a la ronda de preguntas, recordaros a los espectadores que nos estáis viendo que está disponible el chat en esta misma página donde podéis ir haciendo preguntas que responderemos al final del seminario. Y comenzamos, si os parece, con la primera pregunta para hablar de todo esto. En primer lugar, ¿cómo entendéis en Telefónica este concepto de experiencia de usuario final y cómo se relaciona con el rendimiento de las aplicaciones y el mundo de las TIC? Juan Antonio. Pues nada, en Telefónica la satisfacción del usuario, del cliente en este caso, es una prioridad para todos nosotros, ¿no? Forma parte de nuestro día a día y como tal lo entendemos, ¿no? En este caso también tenemos que matizar, ¿no?, que la experiencia de usuario en sí es un concepto un tanto subjetivo. Subjetivo porque estamos tratando o hablamos, en este caso, de pensamientos, de lo que pueda estar pensando un cliente o de sus propios sentimientos, ¿no? En este caso, entonces, lo que conseguimos es intentar entender un poco más a nuestro cliente. Es necesario entender a este cliente para saber qué es lo que nos demanda y lo que necesita. Bien, en este caso, cuando un cliente nos visita en una tienda o llama al call center o simplemente se conecta a través de nuestra página web en movistar.com, quiere tener un trato o una atención que sea ágil, que sea precisa, pero sobre todo satisfactoria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que un impacto negativo puede ser el que, en este caso, cuando estemos atendiendo a este cliente, la aplicación en cuestión sobre la cual nos apoyamos para atenderle no esté disponible o, por ejemplo, la transacción en cuestión que estamos intentando hacer con esta persona no puede finalizar. Eso indudablemente tiene una pérdida de productividad, una pérdida de efectividad, eficiencia y sobre todo puede producir pues, que perdamos una pérdida de cliente, tener una pérdida de cliente y con el consecuente perjuicio económico, ¿no? Para esto, y ahí es donde entra, digamos, la parte de IT, o donde entramos con el concepto de experiencia de usuario desde los departamentos de IT, ¿no? Nos hemos apoyado en estas herramientas de CEA, de experiencia de usuario, precisamente para medir estas aplicaciones, el rendimiento de estas aplicaciones, la fiabilidad, sobre todo la disponibilidad, que es un concepto muy importante en este caso, de todas estas aplicaciones y de estas transacciones críticas de negocio. A través de esas mediciones y de los resultados que obtenemos, podemos obtener información muy relevante precisamente para la mejora de ese rendimiento, la mejora de la disponibilidad del servicio. Es decir, por resumirlo de alguna forma, ¿no?, diríamos que sabiendo cuánto tardamos en atender a un cliente, podemos saber dónde podemos mejorar. Y Francisco, ¿qué es lo que os impulsó a abordar este proyecto? Aquí van un poco con conceptos que ha mencionado mi compañero Tony y lo que ha sido, vamos, lo que sigue siendo mi puesto en Telefónica, que es el responsable del proceso de disponibilidad. La disponibilidad es un indicador que es core en el mundo IT y no es sencillo de calcular. De hecho, pues parte de las medidas de disponibilidad podían venir en un escenario muy simple de lo que es la monitorización de lo que son los propios elementos de configuración, pero inferir de ahí cuál es el rendimiento, la disponibilidad real de una aplicación es complicado. Si a eso le añadimos que luego, por otro lado, podíamos intentar el
calcular ese dato, pues también de lo que era la duración de una propia incidencia, pero tampoco está muy relacionado. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor una incidencia se abre a posteriori de que haya habido realmente una indisponibilidad de una aplicación, o bien durante lo que es el restablecimiento del servicio, hay periodos en los que se da servicio, la incidencia sigue viva, entonces tampoco era una fuente fiable para lograr ese indicador. ¿Qué otras fuentes podíamos tener? Bueno, se mezcla también incluso cuando una aplicación no es disponible completamente, sino que a lo mejor estamos hablando de degradaciones parciales, es otro problema que encontramos a la hora de medir la disponibilidad. ¿Y con qué nos podíamos apoyar a su vez? Pues nos podíamos apoyar con sondas robotizadas, que era el enfoque tradicional que también se seguía en el mundo de IT. Esa sonda robotizada va a medir el rendimiento de lo que es una aplicación, pero no deja de ser una solución muestral. Es una sonda que normalmente se colocan con una especie de algún programa que simula el comportamiento de una persona, está sujeto a los cambios que pueda tener esa aplicación, a problemas locales de infraestructura que pueda tener la sonda en la que está puesta. Y bueno, era otro indicador que nos apoyaba, pero tampoco nos daba completamente la medida del rendimiento de las aplicaciones y de la disponibilidad. La evolución natural de todas esas métricas, indicadores, complejos de calcular, porque estamos hablando que, en el caso nuestro concreto de Telefónica, estamos hablando de unas 400 aplicaciones sujetas a esa medición de la disponibilidad. Pues es un caso complejo y crítico por lo que decía, lo tenemos como core del IT, va en nuestros propios objetivos, incluso a algunos proveedores se les penalizaba en caso de que bajaran un determinado umbral. Entonces eso, surge el tema, la evolución natural de lo que estamos hablando, de experiencia de usuario. Entonces, bueno, en la situación en la que estamos ahora mismo, pues vemos que es un enfoque mucho más cercano, mucho más real a lo que podría ser la disponibilidad de las aplicaciones percibidas por un usuario. Pues, ¿por qué? Pues porque tenemos una serie de dimensiones de análisis que antes no teníamos. O sea, tenemos por duraciones, o sea, tenemos la dimensión tiempo, por un lado, o sea, podemos ver datos a nivel de hora, de semana, de día, de mes, podemos ver tendencia, podemos ver lo que es la duración de las determinadas transacciones que están siendo objeto de medición, podemos ver el throughput, lo que es la medida de la tasa la tasa de kbytes que se están transmitiendo, podemos ver también qué defectos se están produciendo, si se está generando algún incidente, una medida mucho más cercana a lo que es la sensación real que ha comentado antes Tony. Y me gustaría que describierais los dos la solución que habéis adoptado precisamente para mejorar la experiencia del usuario final. Juan Antonio. Sí, pues bueno, tenemos que decir que las dos herramientas que hemos en este caso acogido con CEA, las que nos estamos apoyando, son AR y CEM. Application Response, digamos que es la aplicación que estamos utilizando para nuestro canal telefónico. Básicamente esta herramienta monitoriza aplicaciones tipo cliente-servidor y aplicaciones que son instaladas en el propio PC, en este caso de un operador, ¿vale? O de un operador, sí, en concreto. Y CEM está más orientada a la parte de aplicaciones web, con lo cual pues, nos es también bastante interesante para las mediciones en canal de Internet y también en los canales presenciales de tiendas. En cuanto a AR, que es la parte que llevo yo, en este caso lo más importante es entender cómo funciona esta herramienta, ¿no? ¿Qué podemos obtener de esta herramienta? Básicamente, si lo ponemos en una escala de tiempo, porque al final lo que medimos sobre todo son tiempos, además del número de transacciones, etc. Pero si nos determinamos en el tiempo, tenemos 5 segmentos de tiempo que podemos medir con esta herramienta. Esos 5 tiempos comienzan con el Theme Time, que es el tiempo que denominamos es el tiempo de usuario, el tiempo que un determinado operador que está atendiendo, por ejemplo, en el canal telefónico, emplea para, por ejemplo, hacer una marcación de un número de teléfono para hacer una búsqueda de cliente. Por ejemplo, darle al clic, pulsar el Enter, es decir, todo el tiempo que está esperando el sistema para que el usuario responda a una determinada acción. Eso es lo que denominamos Theme Time. El segundo segmento de tiempo sería el comprendido entre ese PC del operador, en este caso, con los terminal server, que serían nuestro segundo elemento de infraestructura, en este caso. Es un tiempo de red que realmente lo que hace es medir el tiempo intermedio entre esos elementos.
En el caso de Telefónica, tenemos la infraestructura de Citris montada y es el tercer tiempo que medimos. De hecho, es ahí donde van instalados los agentes de la aplicación que van a monitorizar todas las transacciones de negocio que tenemos en nuestra cartera, que nos van surgiendo. El cuarto tiempo sería otro tiempo también de comunicaciones, en este caso el que iría desde la parte de Citris hasta los servidores de aplicación. Es otro tiempo también de comunicaciones y por último tendríamos el tiempo propiamente dicho de servidor. La parte de servidor es un poco más compleja, dado que en todas las infraestructuras, sobre todo en una empresa como Telefónica, la mayoría de las aplicaciones están dotadas de una infraestructura por detrás muy amplia, ¿no? Desde los frontends a los backends, las bases de datos, todo eso se agrupa en un único tiempo que de alguna forma gestiona el tiempo total de la operación, ¿no? O nos da el tiempo total de la operación. También es importante saber exactamente cómo lo mide. Y es un concepto muy sencillo, porque al final en una comunicación todo sabemos que va a través de paquetes TCP/IP y lo que hace es precisamente a través de esos paquetes TCP/IP que envía, espera a recibir el paquete de respuesta ACK correspondiente y a partir de ahí es cuando segmenta los tiempos y sabemos cuánto ha estado tardando en cada uno de los elementos que anteriormente hemos ido comentando. En cuanto a la infraestructura real que hemos montado en Telefónica, esto es un poco el concepto del tiempo. También habría que comentar qué es lo que mide exactamente, o cómo determinamos una transacción de negocio, y esto es a través de los patrones. Los patrones son grabaciones de una transacción concreta. O sea, para ponerte un ejemplo, pues lo típico, ¿no? Una transacción que consiste en buscar la ficha del cliente que estamos atendiendo. Eso genera un patrón que grabamos, es decir, desde que se marca, por ejemplo, el número de teléfono hasta que le damos al intro, pasando por la respuesta que nos da la propia aplicación, mostrando todos los datos de ese cliente. Eso sería el patrón. Cada patrón, este es un patrón sencillo, pues podemos, digamos que multiplicar todos esos patrones por el número de transacciones, que además muchos de ellos son complejos y constan de una gran cantidad de elementos intermedios. ¿Qué hemos optado en Telefónica? Pues bueno, hay 4 puntos interesantes en la infraestructura que hemos montado. Si bien empezamos con un único servidor, ahora estamos montando una infraestructura distribuida que se compone, como ya digo, de 4 elementos principales. Un controlador que se encarga de que los Citris y también los agentes que están instalados en los Citris y los agentes que están instalados también en los PCs de los usuarios, que como decía antes tengan la aplicación instalada en esos PCs, se comuniquen entre ellos, veamos la información de si están arriba, si no están arriba, esos agentes, si están disponibles, y es el elemento de comunicación, digamos, principal. Tenemos un segundo elemento, que este es el que hemos incluido hace relativamente poco, que se llama Mediation Manager, y es el que de alguna forma nos ayuda a una cosa muy importante, a tener datos en tiempo real. Si nosotros podemos o tenemos la opción de acceder a esos datos en tiempo real, lógicamente tenemos una rapidez que para el negocio es muy importante, porque podemos abordar, en este caso, o podemos detectar incidencias, lentitud, lo que sea necesario en tiempo real. También consta de una parte de alarmado que nos permite alertar precisamente sobre eso que queremos, particularmente pues alertar sobre una reducción sustancial del número de transacciones recogidas en un momento determinado, sobre que el tiempo de una operación concreta se nos haya ido por encima de un umbral establecido, y este tipo de cosas las gestiona el Mediation Manager. Además, este Mediation Manager es el que entra a recoger la información de todos los agentes que comentábamos antes que están instalados en esos Citris. El tercer elemento, en este caso, serían los colectores. Puedes tener tantos colectores, es una infraestructura escalable y por tanto podemos ir añadiendo o quitando en medida de nuestras necesidades. Colectores que de alguna forma son los que tienen la información agrupada de todos los elementos que hemos grabado. Cuando digo elementos, podemos hacer una segmentación también en cuanto a, por ejemplo, la ubicación de dónde estamos
recogiendo las transacciones, de los Citris en los cuales se está conectando los operadores para realizar las transacciones, los frontales, el propio usuario que está realizando la transacción. Todo eso son agrupaciones que se van almacenando en los colectores. Y por último, tenemos una consola distribuida que es desde la cual accedemos a toda esa información. Muchas gracias, Juan Antonio. Francisco, ¿algo que añadir en cuanto a este aspecto sobre la solución? Suyo, ¿no? Lo ha explicado fenomenal, desde luego. Vale, pues lo que decía Tony, la parte mía es la de CEM, que la estamos utilizando para lo que es la medición de las aplicaciones web. Aplicaciones web que se pueden estar utilizando tanto en el canal presencial, es decir, en las tiendas, como cada vez que cualquier persona de su casa se conecta a nuestra página web, a movistar.es. ¿Qué es lo que tenemos desplegado para poder obtener este tipo de información que habíamos anticipado antes? Tenemos a la entrada de cada CPD, tenemos unos tabs que se encargan de recoger todo el tráfico que está entrando, peticiones HTTP que cualquier persona está haciendo, lo que decía, o sea, bien del canal online o bien del canal presencial, que está entrando a nuestro CPD, intercepta ese tráfico, se filtra para dejarnos solo aquel que nosotros queremos y estamos considerando bajo el análisis, en base a unas huellas o unos patrones similares a los que comentaba Tony con AR. Entonces, esos patrones se empiezan a procesar, hay un procesamiento mediante una infraestructura que también está ubicada en cada uno de los CPDs, los MTPs, y a partir de ahí la información viaja a unos colectores y a un MON, a un Manager on Manager, de manera que ya la información por cada uno de los clics que está haciendo un usuario se está recogiendo información estadística y se agrega. Eso quiere decir que, por ejemplo, cualquiera de los clics que nosotros hemos establecido que va a ser sujeto de medición, empezamos a conocer, por ejemplo, lo que es su tiempo, los datos que han viajado por ahí, si ha habido algún componente en fallo, si ha habido algún error de HTTP, algún error incluso customizado que no estamos llegando a utilizar todavía, pero bueno, que estaría ahí la posibilidad. Y nos está dando una información bastante rica, o sea, aunque solo sea el tema de la duración, pero conocemos lo que es la base del 100% de la duración de cada uno de esos clics. Cosa que antes no podíamos tener porque además una de las cosas con el enfoque que hemos hecho ha sido eso, o sea, al colocarlo en la entrada de los CPDs es una solución que no es intrusiva, no estamos colocando nada en los navegadores ni de las tiendas ni de cualquier persona que se conecta a nuestra web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros en Telefónica lo que manejáramos más era una idea de una transacción extremo a extremo. Cuando tú estás haciendo una determinada, cualquier compra en el canal o cualquier operativa que esté haciendo lo que es una tienda, no hacer un único clic, hay que ir navegando por lo que es la aplicación y entonces eso es lo que conocemos como una OCN, una operación crítica de negocio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues calcular cada una de las OCNs que consideramos importante y conocer cuál es la duración. La duración, bien entendida, que no es, como decía Tony, la del tiempo del operador, de alguien que está metiendo algún dato, si bien es una aspiración que tenemos. Lo que estamos haciendo ahora mismo es medir el tiempo puro de que alguien llega una petición a nuestro CPD, el CPD contesta y para contador y sabemos lo que era el tiempo y problemas que haya podido dar. Entonces, lo que decíamos, la parte de la OCN es una operación compleja y lo que estamos queriendo saber es el tiempo de servidor de una operación compleja desde el principio hasta el final. Entonces, eso está sujeto a una serie de análisis posteriores que realizamos nosotros, de seguimiento de OCNs. Vuelve a estar ahora también este concepto de lo que es la duración de estas operaciones críticas, parte de ellas en objetivos. Se están utilizando para lo que es la firma de acuerdo de niveles de servicio con unidades clientes. Y bueno, ese es el cálculo que estamos haciendo y la solución desplegada y los cálculos un poco que estamos haciendo ahora. Me gustaría saber también cuánto se tardó en la implantación de este proyecto y con qué recursos se llevó a cabo y, por otra parte, si podéis dar detalles del esfuerzo que se necesitó para la implantación de este proyecto. Juan Antonio. Pues bueno, aunque ahora los dos proyectos van de la mano en el término de experiencia de usuario, pues cada uno tuvo, digamos, unos inicios diferentes, ¿no? En el proyecto AR comenzamos en el año 2011. Comenzó con un equipo multidisciplinar de varios grupos de Telefónica, ¿no? Entre los que se encontraban pues, áreas de herramientas, áreas de comunicaciones, nuestra parte que es gestión de servicios y proyectos. Es decir, una serie de departamentos que empezaron de alguna forma a iniciar el proyecto, ¿no? Comenzó, como decía antes, con un único servidor
que agrupaba todo lo que comentaba antes, salvo la parte del Mediation Manager, es decir, no teníamos la prontitud de la información, no teníamos esa información en el momento de ser requerida, con lo cual teníamos que hacer de alguna forma el esfuerzo de procesar toda esa información durante la noche para al día siguiente tener la información disponible del día anterior, ¿no? De alguna forma, bueno, por diferentes cosas que ya sabes que pasan en estas empresas y demás, las prioridades en aquel momento se fueron hacia otro lado y el proyecto sufrió un parón. Es cierto que hubo una base que se dejó en ese proyecto que era muy buena, con la instalación, perfecta instalación de esa arquitectura. Aparte, se habían comenzado a hacer las primeras mediciones de operaciones críticas de negocio, pero retomamos hace justamente un año este proyecto, a principios de 2012, ya con un equipo dedicado, con varias personas ya identificadas en las diferentes áreas, que como mencionaba antes, pues sobre todo serían la parte de arquitectura, la parte de comunicaciones. Bueno, un saludo también a Andrés, que ha sido nuestra mano derecha tanto para él como para mí, que seguramente nos estará viendo y ha sido un apoyo muy grande en este proyecto y que sin él hubiese sido complicado sacarlo adelante. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a hablar con nuestros interlocutores, que están también en nuestro área, que son los gestores de nivel de servicio. Todos los gestores de servicio, como interlocutores con las áreas de negocio, fueron capaces de identificar esas operaciones críticas de negocio para trasladárnoslas posteriormente a nosotros y a partir de ahí comenzar con las grabaciones de esas transacciones. Realmente es complicado si lo pensamos, ¿no? Porque bueno, una empresa del calado de Telefónica, donde la granularidad en la organización es terrible, es muy grande, es complicado saber dónde tienes que llamar a la puerta para conseguir según qué cosas, ¿no? En este caso, para que te hagas una idea, cuando íbamos a grabar una transacción, que normalmente teníamos que desplazarnos a un call center, teníamos que mover a los gestores para que hablasen con el negocio, para pedir permiso, para que nosotros pudiésemos acceder a ese call center, ya que tenemos que hacerlo en el momento que se está atendiendo al cliente, ¿no? Como ya hemos dicho, nuestra prioridad es atender al cliente, intentamos interferir lo menos posible, ¿no? en toda esta jugada. Con lo cual, pues, de alguna forma, conseguir eso nos fue complicado. Tendríamos que también abrir las comunicaciones para que desde ese call center nuestro servidor fuera visible. Es decir, una serie de tareas previas que la verdad es que fueron bastante complejas, ¿no? A día de hoy, lo que podemos decir es que aparte de que el esfuerzo ha sido grande, podríamos comentar que desde que se comenzó el proyecto hasta que se empezaron a grabar las primeras OCNs podían haber pasado aproximadamente entre 3 o 4 meses. A día de hoy tenemos de forma regular monitorizadas 30 operaciones críticas de negocio, que son el core de nuestro negocio, y bueno, ahí estamos. Y en vuestro caso, Francisco, ¿cuánto tiempo se tardó en implantarlo? Pues en el caso de CEM empezamos hace casi un año, sí, por esta fecha más o menos, fue hace el año pasado. Y la verdad es que lo que decía Tony, o sea, es un proyecto muy transversal, o sea, yo llevo tiempo también en Telefónica, pero este proyecto abarca un montón de compañeros. La verdad es que la colaboración que hemos tenido siempre por parte de todos ellos ha sido excepcional. Y, hombre, es que quedaría feo el mencionarlos a varios porque siempre te puedes dejar a alguien, ¿no? Pero sí que me gustaría. Y bueno, la cosa que es que hubo al principio una decisión bastante meditada en ver dónde se colocaba lo que era la infraestructura, porque en cierta manera delimitaba un poco la flexibilidad luego de la solución y era crítico, ¿no? Entonces el proyecto luego ha tenido un efecto de bola de nieve, ha ido creciendo cada vez más. Tuvimos una primera fase en la que más o menos pues, después del verano, poco después del verano, septiembre, octubre, finalizamos y teníamos como unas 10, 12 OCNs grabadas. A partir de ahí la verdad es que el proyecto ha tomado bastante velocidad. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, que es que además es un caso anecdótico. Normalmente siempre cuando hay cualquier incidencia, los usuarios son los que están diciendo hay una incidencia y nosotros, la parte de producción, somos los que decimos no la vemos, ¿no? Pues fue un caso anecdótico porque es cierto que por las herramientas alternativas de monitorización de rendimiento pues se estaba viendo que algo iba mal, ¿no? O sea, era un sábado y recuerdo que, bueno, que lo que era el gerente se llegó a desplazar de Juanma por las tiendas diciendo, oye, nos da problemas, o sea, ¿no notáis lenta la aplicación?
Y la cosa es que, bueno, que efectivamente la aplicación iba lenta, o sea, eso lo supimos luego ya más a posteriori con datos cuantitativos, pero la incidencia finalmente pues se detectó el lunes a media mañana. El lunes a media mañana, me llama mi director, Luis Felipe: oye Paco, ¿puedes mirar lo que aparece en CEM? Yo había visto un poco lo que era la incidencia esa, pero tampoco tenía más datos de lo que había pasado. Saqué datos de lo que era un viernes, el tiempo de rendimiento de un determinado clic. Vi como el sábado era el doble y vi como el lunes ya con más carga era como el triple. Entonces, a partir de luego ya un poco de la 1:30 o algo así, bajó a niveles normales y se lo pasé. Y la verdad es que a partir de ahí fueron decir: oye, pues sí que nos podía haber ayudado esto en verlo, ¿no? Entre eso, que luego estamos con firma de acuerdo de niveles de servicio, que las áreas están bastante interesadas a cualquier puerta a la que llamamos. Entonces, ahora mismo andamos en cuanto a unas 45 OCN más o menos grabadas. Cada OCN, lo que decía, se compone de varios clics, de Business Transaction en terminología de CEM. Y que compondrían, si estamos hablando de unos 45 OCN, pues Business Transaction que fueran unas 150 aproximadamente. Entonces, lo que digo, o sea, bastante rápido el proyecto, había un interés especial en que la campaña de Navidad fuera de forma correcta. Se empezó a utilizar también por parte de un grupo vertical de tiendas que había para estar muy pendiente de lo que era la monitorización, de que todo fuera perfecto y bueno, y de hecho así ha sido. Si tenemos en cuenta que muchas empresas en la situación actual tienen presupuestos bastante ajustados o incluso decrecientes, ¿podrías describir, Juan Antonio, el retorno de la inversión obtenido, incluyendo también el coste de no haber hecho nada, es decir, mantener las aplicaciones tal y como están? Compleja. Es complejo, ¿verdad? Sí, la verdad es que hablar de datos económicos estrictamente, podríamos más enfocarlo en cuanto a qué hemos obtenido o qué mejoras creemos que estamos obteniendo y que, por supuesto, tienen una inversión, tanto económico como sobre todo de operatividad. Por ejemplo, la sustitución de sondas robóticas al uso, tradicionales, por estas sondas de experiencia de usuario reales, es uno de los factores que, bueno, no solamente por el mantenimiento que nos ahorramos por el hecho de eliminar estas sondas, sino porque también obtenemos un dato mucho más fiable. La fiabilidad del dato en este caso es incuestionable, es la realidad, lo que está pasando. La sonda robótica lo que hace es emular una transacción, con lo cual no estamos midiendo lo mismo, ¿vale? En este punto también eliminaríamos falsas alertas. Las alertas, de alguna forma, que se producen por estas sondas robóticas y que además que nos causan pues, una pérdida muchas veces de tiempo por no detectar exactamente qué es lo que puede estar pasando. Por otro lado, podemos decir también que la sustitución de los análisis, por ejemplo, de rendimiento de empresas externas, como por ejemplo pues, Acumetrix, podemos sustituirlo a través de la información que nos presta estas herramientas. Por otro lado, también podemos detectar cuellos de botella en operativas comerciales. En este caso, detectar que algo no va bien en esa operativa, que se está llevando más tiempo del que posiblemente fuera necesario. ¿Qué más? Pues también podemos hablar sobre detección de problemas en diferentes ubicaciones geográficas. Telefónica, como sabéis, pues es enorme, tiene muchos call centers, tiene muchas ubicaciones geográficas, también proveedores que se encargan de esa atención y, por tanto, podemos detectar con este tipo de herramientas lo que está sucediendo de una forma bastante ágil en esas ubicaciones. De hecho, pues bueno, es algo constante que el concepto de lentitud que hablamos también antes, ¿no? La lentitud, precisamente, que comentaba antes Paco, es un elemento a tener muy en cuenta, porque la verdad es que siempre vamos casi persiguiendo fantasmas, ¿no? Con el tema de la lentitud. ¿Qué está ocurriendo? Pues nos dicen que esto va lento. Buah, pues ya la lentitud parece algo también subjetivo, ¿no? Es decir, ¿te lo parece o crees que...? Al fin y al cabo, esto sí que nos marca. Como él decía, la aplicación te lo dice. Te dice que el tiempo medio de una operación se te ha ido por encima del umbral que has establecido o del comportamiento normal que tiene esa OCN, ¿no? Por supuesto, también nos sirve de apoyo a las incidencias. O
sea, el soporte de incidencias es una herramienta que también, aunque no es una herramienta para la resolución de incidencias, pero es un apoyo para esa resolución y también para la detección de problemas. Y volviendo un poco antes, que también se me ha pasado quizá la parte de lentitud, cuando existe una implantación o un cambio sobre la infraestructura de una determinada aplicación, pues lógicamente también es detectable, con lo cual ahí entramos, digamos, en un nuevo panorama, ¿no? Que es el desarrollo, el de la puesta en producción de aplicaciones, ya que podemos, antes de hacer esas implantaciones, también detectar qué puede estar ocurriendo con esa implantación, o compararla, digamos, de tú a tú con la anterior transacción, con las modificaciones realizadas y ver si realmente es más eficiente. Y Francisco, ¿qué departamentos de Telefónica han sido los más beneficiados con la implantación de esta solución? Pues es lo que comentaba, o sea, es muy transversal lo que es el proyecto y de hecho son muchos los usuarios. Ahí sí que a lo mejor para ver todas las personas que aparecen involucradas y a su vez beneficiadas de ellas, pues sí que más o menos lo que era una metodología ad hoc que nos ha ido surgiendo durante el proyecto, nos clarificaría un poquito las puertas a las que hemos llamado y las que luego nos llaman a su vez a nosotros. Lo primero sería, va a ser un área usuaria, o sea, no mides por medir. Hay una determinada área usuaria que tiene interés en medir alguna determinada transacción, alguna determinada OCN, que es la que estamos denominando. Bueno, pues entonces ya estás hablando con un usuario, le estás generando una expectativa y quiere luego resultados. A partir de ahí, pues bueno, pues ¿qué se puede hacer una vez que se tiene esa identificación de esa OCN? Bueno, pues ya hay un equipo mucho más técnico que lo que están haciendo es grabando esa operación crítica de negocio. Al grabarla, pues bueno, estamos con ello, identificando lo que es el patrón de esas grabaciones, pero luego ya ¿qué es lo que empezamos a tener cuando tenemos esa grabación? Hay que validarla, hay una validación técnica, empezamos a hablar, por ejemplo, con los grupos verticales que estábamos comentando, que se encargan de lo que es una determinada conjunto de aplicaciones, con los responsables de servicio, que son los interlocutores de producción con las áreas usuarias. Pues ¿para qué? Pues para ver, para validar funcionalmente, una vez que ya está la transacción que pensamos que más o menos está correcta, validar que la volumetría, los tiempos que estábamos teniendo son más o menos coherentes. Entonces, una vez que tenemos esos resultados validados, los empezamos a publicar. Estamos generando de manera semanal un informe de experiencia de usuario que va a todos los directores y gerentes también, Iba. Directores y gerentes de informática, de DSS en Telefónica. Y con ese informe de experiencia de usuario, a partir de ahí, ¿qué se produce? Bueno, pues empezamos a tener lo que comentaba un poquito antes con la anécdota aquella. Pasamos de un enfoque reactivo, o sea, el siguiente paso que nuevamente tuvimos fue empezar a decir, oye, ha habido una incidencia, pues, ¿y qué dice CEM? Y vas a mirar, oye, pues sí, mira, fíjate que aquí podíamos haber detectado algo con anterioridad y tal. Y ya, a partir de ahí ya empezamos con lo de la campaña de Navidad que comentaba, a pasar de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Ya era lo que era la propia herramienta, ya nos apoyaba a la detección temprana de incidencia. A partir de ahí, ¿qué pasos son los que nos quedaban? Bueno, pues lo que estábamos ya, de hecho, en breve a punto de finalizar, lo que son la firma, o sea, la medición y firma de una serie de acuerdos de nivel de servicio con áreas usuarias. Todas las personas que han aparecido involucradas en esa metodología que he comentado, que ha sido una metodología que ha ido surgiendo al tran-tran, pues son los propios interesados. O sea, a veces tienes que preguntarle a desarrollo pues, para saber, oye, no veo claro qué parámetro es el que identifica la transacción. Vas a hablar con él. Claro, el propio desarrollo está interesado luego también en conocer lo que decía Tony. O sea, hay una implantación, oye, he mejorado el tiempo, no he mejorado el tiempo. Recientemente ha habido una implantación, tuvimos que regrabar lo que era la transacción y oye, es que efectivamente se vio que el tiempo bajó la mitad. O sea, enhorabuena por la gente que hizo una implantación. Son operativas que redundan lo que es la mejora de un tiempo de atención. Entonces, es lo que digo, o sea, cada puerta que hemos ido a hablar, pues bueno, nos convertimos en un gano-ganas y están interesados en la solución. Departamento de calidad, por ejemplo, etcétera. Estábamos ya recibiendo muchas preguntas en este chat que ahora vamos a preguntaros, así que te hago la última pregunta, Juan Antonio, y muy brevemente me respondes y pasamos a la ronda de preguntas. ¿Qué proyectos futuros estáis planificando en relación a este tema? Bien, pues bueno, básicamente tenemos varias líneas, ¿no?, de trabajo. En este caso queremos integrar estas herramientas con consolas de monitorización. Esto quiere decir que, bueno, no es que la herramienta no conste de esa monitorización o de esos módulos de alarmado, sino que
En términos de operatividad es bastante más, es mejor el hecho de que los operadores que monitorizan todas las herramientas, las infraestructuras, etcétera, cuenten con una única consola para poder pues, monitorizar las aplicaciones, las OCNs, lo que en este caso pues, estemos grabando, ¿no? Entonces, eso es una de las líneas. La segunda, que también ha comentado antes Paco brevemente, es la formalización de acuerdos de nivel de servicio con las áreas cliente. A través de los gestores de nivel de servicio, de hecho, ellos son los que realmente gestionan estos acuerdos de nivel de servicio, con la información que proporcionamos a través de las herramientas de experiencia de usuario, pues estamos consiguiendo que esos acuerdos de nivel de servicio se lleven a cabo, ¿no? O sea, es una pequeña ayuda para que eso se traduzca en realidad, ¿no? Por otra parte, también estamos haciendo una integración de los datos en cuadros de mando. También aquí utilizamos una herramienta que lleva nuestro compañero Juan, que además pues, está teniendo grandes avances en estos momentos, y que es la obtención, la herramienta se llama BSI Oblicor, y es la obtención de todos estos datos, digamos, de una forma unificada, como cuadro de mando para la dirección, obviamente, para la toma de decisiones y demás. La verdad es que es una herramienta bastante potente en este sentido y sobre la cual pues, se pueden apoyar mucho la dirección de sistemas, como comentaba anteriormente Paco también. También se está trabajando en un repositorio de información, o de informes, mejor dicho, personalizados. Estos informes personalizados son informes acordados también con las áreas de negocio, a través de los responsables de nivel de servicio, y que van a tener a disposición según pues, se hayan establecido, ¿no? Pues, informes mensuales, diarios, semanales, con la periodicidad que fuera. Y por último, y no menos importante, porque esto digamos que también forma parte del ongoing del proyecto, es la inclusión de nuevas aplicaciones en las herramientas de experiencia de usuario y, por supuesto, la ampliación de métricas. Si antes hablábamos de, por ejemplo, en AR tenemos 30 y que en CEM tenemos aproximadamente unas 45 a día de hoy, pues ir implementando o ampliando, mejor dicho, estas métricas. Muchas gracias. Pues comenzamos ya con las preguntas que están haciendo los espectadores a través del chat. Y la primera es para ti, Francisco. Bueno, en directo además. Prepárate, sí. Esto es en riguroso directo, que además lo estaban preguntando, las preguntas que estabais haciendo las respondemos ahora, así que comenzamos contigo. Pregunta José Luis, ¿también comprobáis la experiencia de usuario desde su puesto local? Me explico, si solo mides el tráfico HTTP en el servidor, no sabemos realmente si los datos se están presentando al usuario. ¿O se me ha ido el chat? Bueno, me imagino, Mónica, vamos, me imagino por dónde va la pregunta. O no por algún fallo de los componentes clientes. Vale. Ahí estaba. Actualmente no, o sea, es el tiempo que estamos. Sí que es cierto que lo que decía, que es una aspiración a tener que es la medición de todo eso, pues el tiempo más allá de lo que es el CPD. Y vamos, de hecho, pues aquí tengo cerca a Ana, que es la jefa de proyecto, y sabe que estamos pendientes de hacerlo en una semana, que si no la tengo aquí cerca y le puedo dar. Pero vamos, sí, o sea, ahora mismo no, y es una aspiración el hacerlo, y de hecho estamos en ello. Una pregunta para ambos. Aparte del tiempo total de la transacción, ¿os habéis planteado obtener tiempos parciales separados del servidor de aplicaciones y de la base de datos? En caso de que no, me gustaría saber la razón. Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, el producto CEN se complementa con otro que hay, que es Introscope. Entonces, Introscope es el que en un momento dado te podría dar ese tiempo. Nosotros ahora mismo lo que comentaba, lo que fue la primera decisión a tomar, es decir, vale, esta cacharrería que hay previa de los tabs, los colectores, los MTPs y tal, ¿dónde lo colocas? Porque en un momento dado una de las posibilidades hubiera sido colocarlo muy cercano a lo que era el backend. Más que otra cosa por quitarnos de que realmente conociéramos que el problema, si en caso de que hubiera alguna pérdida de rendimiento, fuera realmente de un componente previo o fuera del backend. Pero claro, el otro enfoque era precisamente el contrario, es decir, bueno, y si yo estoy en mi casa en una tienda, ¿qué más me da que esté fallando un firewall, un balanceador o cualquier componente de un frontal o lo que sea? Yo quiero saber si me va lento o no me va lento. Entonces, por eso fue por lo que lo colocamos lo más afuera posible. ¿Quiere eso decir que ahora mismo
nos colocamos con visión de usuario, o sea, sabemos si una aplicación va lenta, si va rápida. El único tiempo que a lo mejor no sabemos era el que ha comentado la anterior pregunta, o sea, perdemos la parte de lo que es el tiempo pues el rendering del browser o lo que sea, pero ahora mismo, lo que tenemos ahora mismo es eso. ¿Posibilidades? Pues sí, se podría complementar con otro producto, pero CEM ahora mismo, en la parte que tenemos, en la que estoy llevando yo, nos quedamos con visión de usuario. Sí, bueno, con R más o menos lo mismo. Decíamos antes que los tiempos, ¿por qué no entramos a la parte de base de datos y demás? Pues bueno, sobre todo porque, bueno, donde está ubicado ese agente no tiene, digamos, brazos tan largos como para llegar hasta ahí, ¿no? Es decir, interpretar por qué elemento cada vez está pasando la comunicación, saber que estamos hablando, pues lo que decía él antes, ¿no? De un firewall, estamos hablando de un switch, de un backend, de una base de datos, es algo bastante complejo, ¿no? De tal forma que si quisiésemos extendernos hasta ahí, pues sería bastante complicado. Poder sí se puede, o sea, lógicamente, si quieres medir un segmento de tiempo concreto, puedes colocarlo o puedes colocar instalar el agente donde realmente tú quieras realizar esa medición, ¿no? Con lo cual la respuesta en este caso sería sí, pero en Telefónica, por la complejidad, digamos, de sus aplicaciones y de su infraestructura, no lo hemos visto necesario. Pues otra pregunta que nos hace Andrés en este caso. Pregunta, para las dos herramientas, habiendo realizado ya un número importante de grabaciones, ¿cuánto estiman la duración del ciclo de vida de una grabación? Esto es, ¿cada cuánto tiempo más o menos es preciso la regrabación de la misma? Pues ahí depende de lo que es cómo de frecuentes sean los cambios, las implantaciones. La verdad es que ahora mismo más o menos lo que es en el caso de CEM ha sido más o menos estable. El más o menos quiere decir que no es completamente estable, que se producen regrabaciones y de hecho, pues yo diría más o menos que aquella grabación que ya lleva como 6 meses, raro será que no haya tenido que grabarse. Entonces, más o menos el ciclo de vida que estamos, en nuestro caso particular, es ese, o sea, a los 6 meses, pues alguno de los clics, o sea, a lo mejor no es la OCN completa, a lo mejor son pasos debido a cualquier implantación o principalmente hay que regrabarla. Pero ese sería más o menos el número que podría comentar. Otra pregunta es, ¿cuál es el nombre de la herramienta para el cuadro de mando? Pregunta Óscar. BSI. Bueno, no me acuerdo para qué. Era el anterior Oblicor y ahora es BSI, que no me acuerdo qué significan exactamente las siglas. Business Service Intelligence, me parece. Insight. 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 Tengo... me lo estaban... Ahí está. diciendo. Por otro lado, ¿cómo se tratan los datos sensibles recogidos en la monitorización? Una de las puertas que teníamos que hablar, y eso tampoco lo había comentado, era por supuesto la gente de seguridad. Lo que es la herramienta tiene parametrizado el que determinados campos pues directamente se rechacen, no se almacenen. Y esto pues nos lo comentó los compañeros de seguridad, aparte de hablar con ellos por temas de certificados y tal, porque aquí estamos también interceptando lo que es el tráfico seguro, es eso, o sea, ellos su inquietud también era saber si había datos sensibles y si lo estábamos tratando o no. No, o sea, cualquier número de tarjeta de crédito, contraseña y eso queda descartado y no lo tratamos. La R pasa exactamente igual, es decir, no se almacena porque ni siquiera se graba, es decir, la herramienta no entra dentro del campo a leerlo. Entonces, al final solamente se basa en lo que realmente hace el usuario, no en el contenido. Por otra parte, Ricardo se pregunta por qué os decantasteis por esta solución frente a otras presentes en el mercado. ¿Cuál es su hecho diferencial según lo veis vosotros? Yo ahí la verdad es que cuando me incorporé al proyecto, que la verdad es que fue al principio, había ido una fase previa en colaboración con lo que era la corporación, con TGT. Entonces yo no participé en esa selección de herramientas, supongo que cualquier persona de CA podría contestarlo, pero yo no tengo datos. ¿Qué software de monitorización pensáis usar? Si le puedes decir que no me queda muy claro la pregunta, o al menos por mí. Se refiere a las consolas de monitorización. Ah, tipo... vale. Bueno, en este caso la que tenemos en la casa. No sé si es propio decirlo, yo creo que es mejor contestarle quizá a través de LinkedIn o similar. Vamos, ya se puede imaginar cuáles son. no hay muchas José Luis, opciones, creo que pero por no ya puedes imaginar. Sí. Bueno, de hecho, también han pedido varias personas algo de documentación sobre el contenido del seminario. No sé si podréis facilitarlo o me comentasteis antes que los espectadores podrían
ponerse en contacto con vosotros a través de LinkedIn, ¿no? Bueno, y de hecho habíamos preparado una presentación al principio, pero pensamos que a lo mejor podía colisionar con las preguntas que nos fueras a hacer. Entonces, bueno, pediremos permiso oportuno y si no hay ningún problema, pues la compartimos sin problema. Nos preguntan también, ¿existe alguna integración con vuestro Service Desk Global? Sería lo suyo. La verdad es que yo cuando lo he pensado es lo que decía, o sea, realmente cuando se captura lo que es un defecto, yo siempre he pensado que en un escenario ideal sería llegar a utilizar la herramienta y como te lo está interceptando y queda almacenado, el escenario ideal que yo vería sería que tú llamaras y dijeras, oye, que tengo una incidencia, y te dijeran, ¿cuál es tu número de usuario, tu número de matrícula? Y lo dijeras si pudiera ser, sí, te ha pasado a tal hora y lo que te ha pasado es esto, ¿verdad? Porque de hecho se puede tener. Hoy por hoy no lo tenemos, pero yo he pensado que sí que sería una línea interesante. José Luis pregunta también si pensáis que es imprescindible el apoyo de la dirección para implantar un proyecto de este tipo. Sin lugar a dudas. Absoluto. Si no está muerto, está claro. ¿Y tú me lo preguntas? El éxito de todo esto pasa porque haya un apoyo desde lo más arriba posible. El tratar con las unidades de negocio es algo vital, que entiendan realmente cuál es el beneficio que da todo esto. Realmente si lo cuentas como una herramienta, pues puede pasar como una herramienta más, ¿no? Pero realmente cuando le cuentas los beneficios, la información que aporta al negocio, es algo que al final, pues como ha ocurrido con Telefónica, pues al final no tienen más que asumir, ¿no? Que es así, y por supuesto que en un entorno en el cual queremos mejorar, lógicamente pues es muy beneficioso, pero sí, o sea, en resumen es primordial estar patrocinado directamente por lo más alto posible de la compañía. Sí. Es que además sí, o sea, porque es lo que yo comentaba, lo comentaba un poco en plan anecdótico al principio, pero sí que es cierto que, bueno, a ver, suceden siempre cambios organizativos y entonces a lo mejor a personas que habían estado más involucrados en un tema o menos, ahora luego lo pasan a estar más, entonces es vendible, o sea, la solución, además teniendo en cuenta sobre todo pues eso, que en determinados casos como en la parte de CEN pues estás cogiendo para el 100% de los usuarios, no es una sonda muestral, no es una sonda robótica, no, o sea, es que sabes perfectamente lo que está pasando, entonces ese valor añadido yo creo que cualquiera que lo vea lo compra. Y pasamos a otra pregunta. Roberto pregunta, en caso de fallo dentro de una transacción, ¿cómo gestionáis el envío de información a los desarrolladores, teniendo en cuenta la privacidad de los datos de los usuarios? En caso de fallo, a ver, principalmente lo que se nos ha dado hasta ahora es lo que digo, o sea, si entra uno a ver lo que es la herramienta, ve que hay mucho terreno todavía por abordar y uno del que yo decía que me parecía un escenario que sería deseable llegar era el tema de la integración con el Service Desk. La parte de lo que es el debug lo veo un poco complejo. O sea, yo creo que sí que a lo mejor hemos detectado a veces pues, que hay algún determinado cambio, alguna determinada degradación y a partir de esa degradación sí que podemos decir, oye, hay aquí alguna degradación. Lo otro, hombre, no sé, imaginar que lo que estamos capturando es un error HTTP que está dando en una determinada transacción. Entonces, a partir de ahí, tirar un poco del hilo para lograr saber el defecto, lo veo complicado. O sea, si alguien llama a la puerta y nos pregunta, pues ahí está el dato, que la solución es para todos, ¿no? Pero lo veo complicado. Claro, en el caso, por ejemplo, de AR, digamos que la información que nos está presentando es información de transacciones acabadas, ¿vale? Es decir, si una transacción se queda, digamos, en el limbo de las transacciones, ¿vale? No es posible detectar que esa transacción ha fallado, o sea, solamente estamos capturando muestras reales, que son acabadas, porque la aplicación, digamos, que tiene unos umbrales por los cuales, si se pasa ese tiempo establecido, directamente deja de contar, ¿no? Esto quiere decir que bueno, la tasa de éxito o de fallo en la parte de AR no la estamos midiendo, pero porque lo que queremos saber exactamente es cómo se comportan las transacciones reales, las que estamos teniendo en el día a día. Si existe un fallo lo vamos a saber, sabemos porque tenemos alarmado sobre que la aplicación está caída, porque nos están produciendo un número determinado de transacciones o simplemente porque los tiempos se nos están yendo.
A partir de ahí, sobre todo, la organización que tenemos montada a través de las verticales detectarían precisamente esas incidencias y tomarían, digamos, la primera parte de la incidencia y abordarían pues, su posible solución. Hombre, otra cosa luego también es lo que comento, o sea, yo hablo de CEM y hablo de lo que conozco, que es la parte esta de experiencia de usuario. Comentan, pero yo no puedo ponerlo porque no lo he visto, pues que con la otra parte de Introscope, pues oye, se puede ir llegando a tirar del hilo y bueno, nos comentaban una anécdota reciente de que incluso se puede detectar, oye mira, es que el problema lo tenías por esta línea de código, ¿no? Entonces bueno, eso es la parte de Introscope, pero hablo de mi experiencia, yo estoy en la parte de CEM y bueno, compañeros de CEA nos han dicho que con esa otra parte sí que se podría llegar a saber. Pues voy a haceros la última pregunta, porque la verdad que los espectadores están siendo muy activos en este chat, con muchas preguntas, muchas gracias a todos, así que os hago la última pregunta, que ya nos vamos un poco de tiempo. Creo que ya habíais hablado un poco de esto, pero nos preguntan si el uso de este tipo de infraestructuras no influirá negativamente en la privacidad del usuario. No sé de qué manera, porque es lo que digo, o sea, a ver, el que datos sensibles, desde luego, no se almacena ninguno. Lo que son aplicaciones puramente web, o sea, me refiero a lo que es el canal, eso pues por volumetría propio y por parametrización de la aplicación, lo que se hace es que se descarta incluso lo que son el usuario. Entonces el usuario, el de Movistar.es, es completamente anónimo, o sea, se sabe simplemente pues que, bueno, que están accediendo, se puede saber a lo mejor como mucho lo que es la IP y la duración de su transacción. Cualquier otro dato sensible va descartado. Y es que de hecho es que no se utiliza. Datos sensibles, incluso no sensibles, o sea, se utilizan solo aquellos patrones que se ve que son necesarios para identificar lo que es la transacción y lo demás pues, por rendimiento se descarta, o sea, no se almacena, no estamos generando aquí una gran base de datos con los datos de todo el mundo, esa información no se recoge, vamos. Es lo que decía, hay una primera parte, intercepta, mira, oye, mira, esta persona que está haciendo, o sea, se mira, se dice, esta persona está haciendo un login, vale, pues entonces se dice, esto es un login, ¿y qué datos se da a la infraestructura que viene por detrás para que la agregue? Pues eso, o sea, lo que eran los datos de la transacción en concreto, el tiempo, a qué hora se ha producido, si ha habido algún defecto, si no ha habido defecto, pero no va nada sensible cara al usuario, o sea, porque es que aunque se pudiera, es que no podemos. Sí, ya lo comentábamos antes, o sea, ¿la posibilidad existe? Sí, pero cuando nosotros estamos hablando, en este caso, cuando yo he hablado de usuario, me refiero sobre todo al usuario, al operador que está tratando esa transacción. Como digo, no leemos el campo, o sea, no podemos leer la información contenida en el campo, solamente vemos pantallas, vemos eventos, por ejemplo, de Windows, eventos de la propia aplicación, pero no entramos al detalle, con lo cual, datos sensibles, no. Pues muchas gracias a todos los espectadores que han compartido sus comentarios, que han estado participando en el chat y haciendo estas preguntas. Si alguna se ha quedado sin hacer, ya hemos dicho que pueden contactar con vosotros a través del LinkedIn, ¿no? Y ampliar un poco esta información. Así que muchas gracias a los dos por participar, Juan Antonio, Francisco. A ti, Mónica. Esperamos que todo el mundo, yo creo que sí, ha tenido toda la información sobre este tema necesaria. Hay un montón de preguntas, ¿eh? Un montón, ya lo digo, que han participado mucho, así que podéis estar satisfechos. Gracias a todos, sí. Así que aquí concluye este seminario sobre monitorización del rendimiento de aplicaciones en Telefónica. Buenos días a todos.